Próximo panel, entonces, nuestro lugar en el mundo, construir oportunidades y minimizar riesgos para una geopolítica en tensión. Esa será la temática a abordar. Participan de este segmento Andrés Malamud, politólogo, investigador principal del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa y especialista en desarrollo e integración regional. Juan Gabriel Tocatlián, especialista en relaciones internacionales y vicerrector de la Universidad de Itela. Modera este panel Silvia Neistat, editora de Economía del diario Clarín. Hola, ¿se escucha? Bueno, por favor les vamos a pedir un poquito de silencio. Este panel realmente es un lujo dado lo que está pasando en la región, en Chile, Colombia, Venezuela, diría en el mundo, Libia, Irán. Y tenemos realmente el lujo de tenerlos tanto a Andrés Malamud y a Juan Gabriel Tocatlián. Pero, por favor, silencio. Ya sabemos que muchos de ustedes no están acá por nosotros, sino que están esperando al próximo, que es el presidente electo. Pero en el compás de espera tenemos dos grandes teloneros. Así que lo vamos a invitar a Andrés Malamud a dar su presentación, por favor. Andrés. Ahí está. Genial. Buenos días. Cristina decía que el mundo se nos cae encima. Macri proponía volver al mundo. Ella veía al mundo como amenaza, él como oportunidad. ¿Qué mundo tiene Alberto en la cabeza? Lo sabremos dentro de una hora, quizás menos. Mientras tanto, vamos a ver con qué mundo se va a encontrar. Voy a sugerir una presentación que, probablemente polémica, necesita datos para que si no me creen, por lo menos no me insulten. Y voy a estructurar la presentación breve, porque después va a hablar quien sabe, que es Juan Tocatlián, con dos preguntas. La primera es, ¿por qué no funciona la tecnología? ¿El mundo está en transición? Esta es la visión clásica de las relaciones internacionales. Hay un mundo en orden, bipolar, unipolar. Hay un cambio porque una potencia emerge y otra declina, y pasamos a un nuevo orden luego de una transición. La transición es desordenada, pero nos conduce de un orden al otro. Propongo un escenario alternativo, en el que ya estamos en el nuevo orden, y es desordenado. Estamos condenados a vivir en un mundo que no va a volver a estabilizarse. Estamos condenados a la turbulencia y a la rabia. Esto no es necesariamente así, pero esto es posiblemente así. Entonces es mejor prepararnos para eso, para vivir en un mar embravecido. La segunda pregunta es, en este mundo embravecido y turbulento, ¿la región está girando a la derecha? Así como giró a la izquierda la década pasada. ¿O enfrentamos también un escenario complejo en el cual no hay giro a la derecha o a la izquierda, hay desacople? Algunos países que van para un lado y otros para el otro. Algunas políticas que se integran y otras que se fragmentan. No tomo posición. Vamos a analizar mapas y datos. Y este es el primero. Es un mapa viejísimo. Es del año pasado. Lo que ven en azul son los países libres, democráticos. Lo que ven en rojo, no. Y hay diferentes tonalidades y matices en el medio. América Latina sigue siendo parte de un remanso de democracia, pero ya no de estabilidad democrática. En América Latina hay mucha inestabilidad presidencial, no siempre por golpe de Estado, es más, casi nunca por golpe de Estado. Hay juicios políticos, hay destituciones de otro tipo, hay renuncias anticipadas, hay presidentes declarados insanos por el Congreso, menos de lo que deberían. Pero fíjense que lo que estaba azul, quizás hoy siga siendo azul, pero es un azul marino, con olas y con mareas. Bolivia y Chile son los países que tienen el mejor desempeño en reducción de la pobreza y de la desigualdad en los últimos años. Bolivia y Chile. Si hace 2 meses
yo les hubiera contado lo que está pasando hoy en Bolivia y Chile, ustedes no me hubieran creído. Este es otro mapa un poco más presente. Y lo que hace es pintar al mundo en 3 colores en función de esto, de las 3 grandes potencias de América, Europa y Asia. ¿De quién importamos más? ¿Estados Unidos, Alemania o China? Los países que están en azul importan más de Estados Unidos. Los países que están en naranja, de Alemania. Los países que están en rojo, de China. Hoy el mundo tiene 2 grandes potencias regionales, Estados Unidos y Alemania, y una potencia global. La pregunta no es si nos asociamos o resistimos a China. China es inevitable. Y no solamente para nosotros. Todavía estamos pensando en el mundo y estamos pensando en una región que nos es muy próxima, muy querida. De ahí venimos buena parte de nosotros, Europa. Y Europa pasó por problemas serios, tiene 3 grandes crisis. Cuando hablo de Europa me refiero a la Unión Europea. El Brexit, las migraciones y el euro. Y la peor de todas es el euro, porque es la que puede acabar con el proyecto europeo. Esa crisis la paró Mario Draghi, pero esta era la situación del norte de Europa, países superavitarios. Y esta era la situación del sur de Europa. Europa está quebrada por la mitad. Pero lo más interesante de este gráfico no es que el norte es acreedor y el sur es deudor. Es que hay una línea azul en el gráfico de arriba que está abajo, que es deudora, que es Francia. La Unión Europea está dejando de funcionar porque el eje franco-alemán está dejando de funcionar. Porque Macron tiene que ajustar y Merkel tiene que expandir. Y ninguno consigue convencer al otro de que va a cumplir su parte, por lo tanto el otro no cumple la suya. Esto es el mundo, pero es una región también. Fíjense cómo está esta región. Yo les puedo asegurar con un grado de certidumbre cercano al 99,9% que dentro de 20 años Argentina va a existir. Y Portugal también. Pero España no sé. Y Bolivia tampoco. Las fuerzas de fragmentación son muy poderosas y están relacionadas a veces con cuestiones identitarias, sobre todo con cuestiones identitarias. La economía nos globalizaba, la identidad nos fragmenta. Y hoy la identidad tiene más fuerza que la economía. Vamos a ir de a poco a nuestra región, aunque este gráfico todavía es global. El gráfico es muy sencillo. Lo que nos muestra es cómo morían las democracias hasta hace unas décadas y cómo mueren ahora. Y hasta hace unas décadas morían de golpe, de repente. Los militares tomaban el poder. Y ahora mueren de a poco. Y mueren desde adentro. No por líderes electos que son destituidos, sino por líderes electos que no se quieren ir. A la democracia le están matando lo que algunos llaman los populismos. Creo que es una palabra demasiado estirada. Son los líderes electos que se transforman en autoritarios. Esto no es novedad. Hitler y Mussolini rompieron la democracia de esa manera. Estamos volviendo a esos tiempos con mucha más suavidad. Y una de las razones por las que pasa eso, sobre todo en nuestro continente, y ahora me estoy enfocando en América del Sur, es por factores externos. ¿De qué depende que un presidente sea reelecto o pierda la reelección? ¿Que una democracia sea estable o los presidentes tengan que renunciar anticipadamente? ¿Que haya o no haya golpe de Estado? En América del Sur, de 2 factores. El precio de las commodities, que está definido sobre todo por el crecimiento chino, y la tasa de interés, que está definida sobre todo por la Fed. Es decir, que el destino de un presidente de una democracia sudamericana depende de China y de Estados Unidos. De la suerte y no del mérito. La meritocracia es un lindo discurso, pero buenos presidentes pierden en malos tiempos económicos y malos presidentes son reelectos en buenos tiempos económicos. Lo que ustedes pueden ver ahí es justamente buenos tiempos económicos, altas commodities, altos precios, bajas tasas. ¿En qué mundo estamos hoy? Bajas tasas, commodities moderadas. Hay margen para la política. Hay margen para hacer las cosas bien y crear colchón. Y hay margen para hacer las cosas mal. De lo cual algunos países se encargaron muy concienzudamente. Voy a hablar sobre todo de Venezuela, porque es el gran temor de mucha gente. Si Argentina puede ser Venezuela, escenario altamente improbable. Hubiéramos querido ser Chile y Bolivia y financiarnos en los mercados internacionales. Y ahora queremos menos.
y es muy difícil saber a quién queremos parecernos, pero claramente a esto no. Y de nuevo, este gráfico es viejo porque Venezuela ya está por debajo del 1.000.000 de barriles probablemente por día este año. Destruyeron lo único que tenían para exportar. Dejaron este año de producir acero. Venezuela enfrenta una serie de escenarios comparables con la primavera árabe. La primavera árabe fue una ola, dominó, de insurrecciones populares que voltearon gobiernos. En un caso terminaron en democracia, Túnez. Venezuela, altamente improbable. En otros casos voltearon al líder, pero mantuvieron el régimen. Egipto, probabilidad media en Venezuela. Chao Maduro, sigue el régimen militar. Tercera posibilidad, fuera de árabe, de los países árabes, Zimbabue. ¿Qué característica tiene Zimbabue? Catástrofe económica permanente y estabilidad política eterna. ¿Cuánto puede durar un régimen en medio del hambre de sus ciudadanos? Todo el tiempo posible. Ese es el escenario más probable. Otros dos escenarios son menos probables, pero más preocupantes. Libia, donde descabezaron al poder y eliminaron el país, Libia no existe más como unidad política. Si las Fuerzas Armadas corruptas y criminales que gobiernan Venezuela fueran erradicadas, decapitadas, no volvería a existir Venezuela. Los escenarios a esta mafia corrupta son mucho peores que esta mafia corrupta. Y eso es algo que entienden Estados Unidos y el Vaticano, que se pusieron de acuerdo en mantener la estabilidad y no promover la democratización imposible de este país. Finalmente, Siria, guerra civil, hoy improbable porque no hay los bandos armados. ¿Cuán cerca está Argentina de esto? Nada cerca. Pero quizás en Venezuela pensaban que no estaban nada cerca hace 20 años. Yo sigo siendo optimista. En parte por esto. Esto es una manera de ser optimista en Venezuela también. Esto es proyección de importación de petróleo en China y en Estados Unidos. Estados Unidos se acerca a la autosuficiencia energética de petróleo. China cada vez necesita más. El petróleo de Venezuela es caro, es pesado. La única potencia que tiene la necesidad y los recursos para extraer ese petróleo es China. El mejor escenario posible en la vida de Venezuela es transformarse en un protectorado chino. Un protectorado chino en el patio trasero de los Estados Unidos, donde en los últimos 2 años 3 países de América Central desistieron del reconocimiento diplomático a Taiwán y se lo concedieron a China contra la voluntad de los Estados Unidos. Ya que estamos hablando de América Central, más cerca todavía de Estados Unidos e igual de desobediente porque la necesidad habla más fuerte. Y mientras tanto nosotros queremos protegernos de ese mundo que se fragmenta y que nos centrifuga. Y pensamos en el Mercosur, que cumplió una función muy eficiente. El Mercosur fue un éxito, con acento en fue. Permitió la transición democrática, permitió la apertura externa, garantizó la supervivencia de algunos sectores, sobre todo industriales, y en este momento es casi una camisa de fuerza. Lo que pueden ver ahí es el comercio absoluto, las masas, el comercio relativo. ¿Cuánto depende Brasil de Argentina? Entre el 6 y el 10%. ¿Cuánto depende Argentina de Brasil? Bastante más, 15 al 25%. El Mercosur es todavía bastante importante para nosotros, cada vez menos importante para Brasil. Y Brasil es cada vez menos importante para el mundo. Estos son los últimos 25 años los BRIC. ¿Qué pasó con los BRIC en un mundo en el que Estados Unidos declina? ¿Cuánto catch-up hicieron? ¿Cuánto compensaron? ¿Cuánto se aproximaron? China, entre 1/5 y 1/4, se aproximó de los Estados Unidos. La India un poquitito. Rusia y Brasil fueron para atrás. Si todos pensamos, si todos sabemos que Estados Unidos es una potencia declinante, su tasa de economía en el total del mundo es cada vez menor, ¿cómo podemos pensar que Brasil es una potencia emergente? Se amplió la brecha con Estados Unidos. En la práctica, Brasil es una potencia declinante. El 1% que se pronostica este año y se festeja como un éxito de Bolsonaro, era el 1% del que se reían hace 4 o 8 años, cuando era de Dilma, el pibiño. Brasil crece 1% demográficamente cada año. Significa que crecer 1% económicamente es no crecer. Y esta es la interdependencia simétrica entre Brasil y China. Brasil depende cada vez más de China. Y
y China depende siempre poco de Brasil. Es decir, que Argentina depende mucho de Brasil, Brasil depende mucho de China. ¿Por qué pretenderíamos cubrirnos solos? Sobre todo teniendo en cuenta que demografía manda. Nos guste o no, el 50% de la humanidad, que son los que producen y consumen, viven en el círculo iluminado. Y cuando eso empiece a diversificarse, va a ser para África, no va a ser para América Latina. Sí, quizás algún día tengamos que reivindicar a los que querían vender pollos en Angola. Y vamos terminando con una muestra incompleta de las obras de infraestructura china que ellos ponen bajo el paraguas del Belt and Road Initiative en toda América Latina, no solo en América del Sur, que es la zona más alejada de los Estados Unidos, están en el Caribe, están en América Central. América Latina es una región cada vez más desgarrada por China, de alguna manera intervenida, pero con mucho cuidado. Los chinos no imponen condicionalidades, no piden nada a cambio, no les importa el tipo de régimen, solo quieren que les garanticemos las inversiones y les devolvamos los préstamos. Puro pragmatismo. Y fíjense si no es pragmático que Bolsonaro asume el 1 de enero de este año con ese programa. Todo para Estados Unidos, nada para China. Y termina su primer año de gobierno organizando la reunión de los BRICS. No está muy contento. No pasó un año y en la declaración de los BRICS no aparece nada de América Latina, no se menciona Venezuela, no se menciona Bolivia. Esto es la concesión ante la realidad. China es inevitable. ¿Cómo hacemos para acomodarnos en este mundo que viene? En este mundo en el que no nos damos cuenta que dependemos tanto de China porque nuestra relación con China está intermediada por Brasil. En este mundo en que América del Sur está ya dividida en 3. El Mercosur puede seguir sirviendo si se modifica. El Mercosur como está, solo funciona en un lugar. O funcionó. En Europa. Muchas gracias. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, profesor Malamud. Esto de China inevitable, ahí veo la cara de algunas personas que están un poco preocupadas. Después te vamos a preguntar. Adelante, por favor, Juan Gabriel Tocatlián, vicerrector de la Universidad Itela y experto en relaciones internacionales. Bueno, muy buenos días. Agradezco a la UIA haberme invitado a este encuentro. A diferencia de mi colega y amigo, yo todavía estoy en el siglo XX, no sé manejar el PowerPoint, no tengo Twitter, no sé qué es Instagram, así que espero no aburrirlos con una presentación muy convencional. Quiero comenzar con 2 apreciaciones generales. Si aquí estuviera un economista o un jurista, remarcaría ciertos aspectos muy específicos, jurídicos y económicos, de la política internacional. Mi formación es en relaciones internacionales y por lo tanto mi análisis va a ser más desde el ángulo de la geopolítica, entendiendo por lo tanto que hay ciertos vacíos en mi presentación. Mi segundo punto es que si el disenso es lo opuesto al consenso, yo creo que no hay que ver el disenso como un problema. El problema argentino es su declinación y su nivel de polarización, no el tipo de disenso que tenemos. Y por lo tanto, para superar declinación y polarización, y no disenso, eso exige mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho diálogo, mucha convergencia y, por sobre todas las cosas, paciencia. Dicho lo anterior, estamos a puertas de inaugurar lo que uno podría denominar el 5º gobierno peronista en Argentina. 46, 73, 89, 2003. En esta oportunidad,
La Argentina que comenzará el 10 de diciembre está en una situación inédita en la historia del peronismo y probablemente inédita en su historia desde la Segunda Guerra Mundial. Y es que se han alineado 3 planetas y todos críticos para la Argentina. Hay una enorme volatilidad internacional, hay una fuerte inestabilidad regional y hay una elocuente vulnerabilidad nacional. Estas 3 cosas simultáneamente nunca se le presentaron a un gobierno peronista. Y por lo tanto, los desafíos que enfrentará, de ninguna manera, a mi modo de ver, se pueden enfrentar de manera solitaria. Y que ello va a requerir el concurso amplio de muchos sectores de la sociedad. Aún aquellos que reniegan, critican, fustigan al peronismo. ¿Qué quiero decir con esto y a qué voy como el argumento medular? A mi modo de ver, Argentina hoy está en riesgo de la insolvencia estratégica. Ustedes seguramente trabajan mucho con la insolvencia financiera o económica. A mí me gusta trabajar más con la insolvencia estratégica. Insolvencia estratégica quiere decir que un país carece de un mapa de ruta. Y eso no es un problema de un gobierno, no es el problema de un partido, sino es básicamente el problema fundamental de sus élites empresariales, sus élites laborales, sus élites intelectuales. Ese es el problema, no de un partido, no de un liderazgo. Y mientras sigamos por este camino, insisto, esta insolvencia estratégica puede llegar a convertirse en bancarrota estratégica para la Argentina. Y perdonen el grado de poca moderación y de alto pesimismo. ¿Por qué digo esto entonces? Voy a hacer un breve análisis en el campo internacional y otro breve análisis en el campo regional. En el campo internacional, como bien lo señaló con claridad, elocuencia, precisión y datos precisos Andrés, estamos en un proceso de transición de poder, de prestigio y de influencia. Todos los procesos históricos de transición de poder son periodos pugnaces, conflictivos, difíciles, porque hay un país que asciende y otro país que desciende. Y por lo tanto, la potencialidad de la confrontación siempre está presente. Esta transición de poder, a su vez, debe divisarse con una mirada de largo plazo. Los países suelen escribir, tanto para la política exterior como para la política de defensa, lo que se denominan libros blancos. En el libro blanco de Australia de hace 3 años se hace la siguiente comparación con datos de crecimiento muy moderados, casi conservadores, observando tendencias económicas, comerciales y tecnológicas, y se plantea qué va a pasar en el 2030. Según este informe, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos en 2016 era de 18.6 trillones en la nomenclatura anglosajona, 18.6 billones en nuestra nomenclatura. Y el Producto Interno Bruto de China, 21.1. Ahora bien, marcando todas las tendencias que acabo de decir, para el año 2030, según este libro blanco, el PBI de los Estados Unidos llegará a 24 trillones de dólares y el Producto Bruto Interno de China llegará a 42.4 trillones de dólares. Esto va a significar un cambio monumental
y uso la palabra monumental a pesar de que yo soy hincha de Boca. Y por lo tanto tenemos que avisorar por qué va a haber más disputa, por qué va a haber más tensiones. Y en ese sentido, entonces, lo que quiero significar es que hasta Trump, China y Estados Unidos tenían una relación que uno puede denominar de competencia acotada. Esto es, obviamente tenían ciertas disputas, pero también áreas de colaboración y coordinación. De Trump en adelante, lo que vamos a ver y le va a tocar a esta Argentina y a las próximas Argentinas, a mi modo de ver, es una fase de rivalidad extendida. Por lo tanto, los componentes de disputa van a ser más centrales que los componentes de colaboración entre Estados Unidos y China. ¿Y eso por qué nos toca a nosotros? Nos toca porque estamos en un lugar muy peculiar para ambos. ¿Qué quiero decir con esto? Tuvimos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional gracias a los Estados Unidos. Y tuvimos el swap de China, gracias a China, por supuesto. Pero si uno mira en el artículo 6 correspondiente al acuerdo entre el Banco Central de Argentina y el Banco Central de China para el swap, dicen los chinos, piden los chinos, indican los chinos que van a seguir comprometidos con Argentina de acuerdo a el monitoreo que haga ¿quién? ¿China? No, el Fondo Monetario Internacional. Esto es, en esta área los dos están jugando igual. Y los dos por ahora no quieren que Argentina colapse. Y este no me parece un dato menor. Pero a su vez, en el seno de nuestro país, tenemos una área muy competitiva entre los dos. Y es, geopolíticamente hablando, el caso de la provincia de Neuquén, donde está el activo estratégico más importante de la República Argentina, Vaca Muerta. ¿Pero qué tenemos en Vaca Muerta? Tenemos simultáneamente una estación espacial china. China tiene 8 estaciones espaciales, 7 en China y 1 en Argentina. Y Estados Unidos está construyendo cerca de ese lugar un centro de emergencia humanitaria, a construcción con la Secretaría de Defensa de Estados Unidos. Entonces, la colaboración específica, pero la disputa estratégica va a colocar a Argentina en un lugar muy delicado. Cierro con este punto. Cualquier política exterior futura debe llamarse a entender que va a ser la política exterior del desfiladero. Caminar muy despacio, muy leve, muy suave, con bajo perfil, con criterio, para no caer por un lado o por el otro, porque las exigencias de que Argentina se alinee con uno o con otro van a crecer. Y nosotros tenemos una muy mala experiencia, como muchos de ustedes saben. No supimos ver, no pudimos ver, no quisimos ver la transición de poder de Gran Bretaña a los Estados Unidos. Y quedamos bastante rezagados por eso. Que no nos vuelva a pasar lo mismo. Que no volvamos a ser espectadores de una transición de poder donde porque no tenemos un proyecto estratégico estamos condenados nuevamente a repetir errores del pasado. Voy y cierro con la región. La región va a seguir en torbellino. La región va a seguir muy inestable y lo va a seguir por 2 razones. La primera, que no hay ningún país en la región, ni Chile, ni Argentina, ni Brasil, ni Perú, ni Paraguay, ni Uruguay, ni México, ni Costa Rica, nadie en esta región que haya tenido en los últimos 50 años crecimiento con igualdad. Algunos han crecido más, otros han crecido menos, pero crecimiento con igualdad, ninguno. Y segundo, y fundamental, con gobiernos neoliberales o con gobiernos progresistas hemos tenido el mismo problema. Tenemos gobiernos que no proveen
bienes públicos colectivos en materia de salud, de educación, de seguridad, de justicia. Esto atraviesa las ideologías. Es un problema sustantivo. Y por lo tanto me temo que esto va a seguir en América Latina. Y por lo tanto me temo que lo mejor que puede hacer Argentina en su próxima política exterior, ojalá sea entender que debe apostar a la estabilidad en la región, a la moderación en la región, no a la ideologización en la región, no a la exacerbación en la región, porque esta es una región muy fracturada y muy debilitada. Pero nuestro principal problema de política exterior, creo yo, va a ser la relación con Brasil. Esta relación con Brasil tiene una singularidad. Jamás fuimos enemigos entre Brasil y Argentina. Fuimos rivales por décadas, casi por más de un siglo. Y habíamos, desde el advenimiento de la democracia, primero en Argentina y después en Brasil, instaurado lo que uno puede llamar una cultura de la amistad. Un entramado de interdependencias sociales, políticas, económicas, científicas. Bueno, todo eso está cambiando y no por Argentina, sino por lo que hace Brasil, por lo que hace el Brasil de Bolsonaro y que yo creo que aún no es hegemónico su proyecto, pero es un proyecto que se asemeja más al Brasil de los 60 que al Brasil del siglo XXI. Es un proyecto ambicioso, supremacista, es un proyecto complejo porque vuelve a colocar la relación con Estados Unidos en el centro de su forma de vincularse estratégicamente. De allí el hecho, entre otras, de que recibió recientemente en julio la condición de aliado extra-OTAN. Es un Brasil que se quiere cortar solo y esto no tiene nada que ver con Alberto Fernández ni con la elección argentina. Por favor, en el programa de Bolsonaro estuvo escrito menos Mercosur, más acuerdos bilaterales. Y ahora nos sorprendemos, no, se quieren cortar solo con Estados Unidos, no quieren un acuerdo con China, que se olvidaron de Mercosur. ¿De dónde viene esta sorpresa? ¿Qué tiene que ver Macri o Fernández con todo esto? Es un diseño estratégico brasileño. No tiene nada que ver con nosotros. En todo caso, nuestra pasividad, ignorancia, indolencia nos ha llevado a esta situación. Y en ese sentido, lo que yo creo es que hacia el futuro, para reelaborar una relación estratégica coherente con Brasil, además de la diplomacia formal, vamos a necesitar lo que uno podría llamar la diplomacia ciudadana. Los empresarios argentinos dialogando con empresarios brasileños, los trabajadores argentinos negociando con trabajadores brasileños, los partidos políticos argentinos negociando con partidos políticos brasileños, los científicos argentinos trabajando con científicos brasileños. Necesitamos reconstruir este lazo, pero esa carga es nuestra. Ese deber imperativo es nuestro, es de la República Argentina. Y termino entonces. En este contexto, creo que es fundamental, prioritario, no pensar en un acuerdo de la Moncloa, en un pacto especial, en cosas que siempre solemos decir que son francamente inútiles y que las seguimos repitiendo. Tengamos un par de acuerdos, unos, dos, no más, sobre cosas que consideremos fundamentales. Sobre esas dos cosas, un acuerdo intertemporal, que haya una fase de confianza, una fase de avance, una fase de consolidación y entendamos que por el camino que vamos a dejar de ser un país con peso y significación en la región y posiblemente sigamos perdiendo influencia en el mundo. Muchas gracias. Bravo. Bueno, muchísimas gracias, Juan Gabriel Tocatlián. Voy a hacer algunas preguntas mientras esperamos, obviamente, a Alberto Fernández, que creo que está por llegar. Andrés, vos dijiste China es inevitable.
¿Cómo se puede parar la Argentina frente a todas las limitaciones, frente a un país que, como nos acaba de decir Tocatlián, en el año 2020 va a ser la nueva potencia hegemónica? Hay dos posibilidades teóricas. Una es elegir. Hay una disputa hegemónica entre China y Estados Unidos y Argentina tiene que tomar parte, tiene que tomar un lado. La otra es diversificar. Yo sugiero que elegir es un mal camino. Un país periférico, vulnerable y dependiente como Argentina no tiene fuerza para elegir, va a ser perjudicado por la elección. Así que no nos queda más remedio que no mantener equidistancia, sino ser amigos de los dos, buscando colchones y amortiguadores nacionales, regionales y globales, pero poner huevos en todas las canastas. Vos también dijiste, y esta es una pregunta para ambos, el Mercosur fue. Justamente estamos frente a una cumbre la próxima semana y me parece, Juan Gabriel, que los empresarios ya han tomado tu consejo hace tiempo porque están negociando con los empresarios brasileños y hay una especie de consenso. ¿Qué puede pasar, digamos, hacia adelante con lo que vos justamente nos acabás de describir? O sea, las prioridades que tiene Bolsonaro para Brasil. Bueno, debemos advertir que llevamos unos 20, 25 años refundando Mercosur y que el hecho más relevante que ha tenido Mercosur en los últimos tiempos fue esto, que es un acuerdo preliminar, aún no legal, entre Mercosur y la Unión Europea. Yo saludo ese acuerdo siempre y cuando implique y se tenga claro que va a significar grandes desafíos para la Argentina por venir. Y esos grandes desafíos de la Argentina por venir van a significar, en muchos casos, la necesidad de pactos internos en Argentina. Y es allí donde me parece que en los 2 años que quedan, porque se presume que el acuerdo va a seguir siendo negociado en sus detalles, yo cambiaría el modo de negociar que tuvo el gobierno Macri, que fue sigiloso, apresurado, y volvería a sentar a los actores centrales de la Argentina, aquellos que van a ser más beneficiados y aquellos que deberán ajustarse para tener una posición negociadora útil, porque al día siguiente de cualquier firma, así como en Europa necesita la aprobación parlamentaria, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, también lo va a necesitar. Entonces, me parece que el acuerdo Unión Europea-Mercosur también puede ser un test de ir con Brasil, no contra Brasil, y de ver cómo se negocia con Brasil para mejorar la posición relativa de ambos. En un escenario tan desnudo como el que estamos planteando, tan desnudo en términos de las tensiones, de las fricciones, de los desafíos, pensar en cortarse solo, pensar en que yo soy el bueno del vecindario y el otro es el malo, pensar en que aquí hay lógicas de sálvese quien pueda, es costoso, es imposible. Por eso digo que Mercosur, Unión Europea, puede ser un buen test ahora para volver a hablar con Brasil de cómo vamos a dirigir esta fase que va a ser singularmente importante de este acuerdo. ¿Vos coincidís, Andrés? Sí, remarcando de nuevo la interdependencia simétrica, que para nosotros Brasil es fundamental y para ellos nosotros no tanto. Por lo tanto, tenemos que hacerles notar lo importante que somos. Pero querría acentuar algo sobre lo que hay un gran acuerdo, mejor dicho, 2 acuerdos. Todos estamos de acuerdo en que democracia y desarrollo son buenos, pobreza y desigualdad son malos. Y hay algunos que aseveran que la pobreza y la desigualdad generan inestabilidad. Y yo voy a cuestionar esta afirmación. La pobreza y la desigualdad no generan inestabilidad. Salir de la pobreza y salir de la desigualdad genera inestabilidad. Los problemas empiezan cuando las soluciones funcionan. Esto es lo que en Chile y en Bolivia no entendieron. Cuando uno es pobre, espera seguir siendo pobre. Cuando uno es rico, espera seguir siendo rico. Cuando uno empieza a dejar de ser pobre, espera seguir dejando de ser pobre. Y cuando se frena por cualquier crisis es cuando explota la insatisfacción. Lo que tenemos que pensar juntos en estos países, porque nos estamos moviendo juntos, es cómo enfrentar el éxito.
Si empezamos a reducir la pobreza y empezamos a reducir la desigualdad, vamos a tender a explotar. Hay que encontrar canales. Y la cuestión es esta. ¿Por qué la región importa? Porque hay dos imágenes para pensar por qué nos movemos al mismo tiempo. Una es el dominó, contagio. Una ficha cae y empuja a las demás. Otras son las boyas en el mar. Países de América del Sur son boyas que suben y bajan con la marea. La marea es externa, las olas vienen del mundo. Entre nosotros no hay conexión. Subimos y bajamos porque el mundo nos mueve. ¿Cuál de las dos es verdadera? Yo tiendo a pensar que las boyas es más real, pero hay algo de contagio. Los actores ven lo que pasa en el país de al lado. Y por lo tanto tenemos que estar listos para que, si la economía de Argentina empieza a remontar, la calle empieza a revoltarse, a revolverse. Creo que esto es algo que tenemos que pensarlo en conjunto también, porque si hay contagio, entonces lo que pasa en el país de al lado nos va a afectar. ¿Cómo explican ustedes el tema Chile, que ha sido una sorpresa? Bueno, era un oasis, según el presidente Piñera, dos o tres días antes de que estallara como estalla y como está estallando el conflicto social en el país cordillerano. Gran éxito macroeconómico, gran acuerdo entre élites, poca redistribución. El otro día alguien en Twitter mandó un comentario que para mí es el análisis más conciso y más brillante. Y él decía, en Bolivia tenemos las limitaciones de la distribución sin pacto de élite. Y en Chile tenemos las limitaciones del pacto de élite sin redistribución. Son necesarias las dos cosas. Con redistribución generamos insatisfacciones a mediano plazo. Con pacto de élites también. Hay que ponerse de acuerdo arriba y repartir abajo al mismo tiempo. Yo acentuaría eso, remarcaría eso, insistiendo con el problema de la desigualdad. El caso chileno es un caso emblemático, es un caso de un retroceso notable en los últimos 35 años, incluido el gobierno de Pinochet, incluidos los gobiernos de centro-izquierda, incluido el gobierno anterior de Piñera, en términos de la retracción del Estado, del lugar del Estado en un modelo de organización social, política y económica, y el avance casi desregulado del mercado en distintos ámbitos de la vida cotidiana de las personas. Esto me parece que sigue siendo la nota elocuente que remarca el fondo de la cuestión. Ahora, ¿cuáles son los catalizadores? Los catalizadores últimos son, por un lado, la cierta incapacidad de las élites de ver lo que está pasando en la calle. La calle siempre parece como algo lejano, distinto, problemático, insondable, pero nuestras calles en América Latina se están moviendo a pasos agigantados sin ninguna participación de ningún líder político evidente, porque eso es capturado por actores sociales. Entonces tenemos un problema de una distancia fenomenal, porque los partidos políticos ordenan, los partidos políticos representan, los partidos políticos dan un rumbo, pero cuando estas movilizaciones carecen de eso y son antipolítica, y son antimercado, y son antidesigualdad, pues la posibilidad del descontrol es notable. Con un elemento nuevo, me parece a mí, que debemos computar seriamente, que en todos los casos, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, hay un retorno del protagonismo de los militares en la política. También Uruguay, ¿no? Y en Uruguay con un candidato y en Brasil con presidente y vicepresidente, si lo queremos poner así. Y cuando digo un retorno de los militares, quiero decir que el proceso de transición les había dado un lugar, fueron sometidos a reformas institucionales, quedó muy claro su rol en defensa de las constituciones y ahora cada vez más intervienen políticamente, se comprometen en cuestiones del orden público, los mandan a combatir el narcotráfico, a controlar migrantes. Y entonces tenemos un actor empoderado que conocemos históricamente las consecuencias y me parece que en ese sentido hay que advertir que este es un fenómeno con el cual también vamos a vivir los próximos años. ¿Es inevitable la insolvencia estratégica que vos marcaste? ¿Podemos escapar ese destino? Yo creo que podemos escapar a muchos destinos. Yo soy muy borgiano, en el sentido de que
el mundo, la realidad social, la realidad política, es parte de senderos que se bifurcan. Puede haber salidas regresivas o puede haber salidas progresivas. Y en todo caso nada está escrito. Lo que sí remarco es que requiere de élites pensantes, requiere de mucha deliberación, requiere de una capacidad de compromiso, no de intransigencia, requiere de sustentar valores distintos a los que se han enraizado gradualmente en el país. Y por lo tanto no estoy diciendo con esto que necesita un cambio cultural. Lo que estoy diciendo es que si queremos superar esta situación en clave estratégica, necesitamos ser prudentes, graduales, puntuales, entender que tenemos que jugar partido 1, partido 2, partido 3 y no creer que se puede elaborar un consenso de manera inmediata o sencilla, porque lo que se fue destruyendo fue muy grande y muy grave. Andrés, en tu presentación Trump tiene una centralidad. ¿Qué pasa si, supongamos, el impeachment probablemente no salga, pero si uno gana las elecciones el año que viene? Probablemente va a generar la inestabilidad de Bolsonaro en Brasil. Es muy factible que la estabilidad de Bolsonaro dependa de la reelección de Trump. Y ahí tenemos problemas de inseguridad e incertidumbre. Quiero resaltar el escenario que sugería como posible para el presente y el futuro. El problema de la bancarrota estratégica, que Juan también identifica, en parte es qué papel o qué lugar ocupa nuestro país en el mundo. Pero más profundo que eso es qué Estado tenemos con capacidad de ejercer el monopolio legítimo de la violencia. México se rindió ante el chantaje de los narcos. ¿Cuánto más pueden resistir nuestros estados ante el chantaje de los grupos de narcotráfico, terrorismo por ahora no, de los que manejan los recursos informales, de los que explotan el oro en el Orinoco? No de las empresas, justamente. Lo que vemos es que las mayores fuerzas de integración en América del Sur fueron ilegales. El narcotráfico, el contrabando, la corrupción y los evangelistas, que todavía no son ilegales. Pero son todas fuerzas paraestatales, subestatales y a veces antiestatales. Estamos perdiendo Estado, y sin Estado no hay orden público. Genial. Bueno, en el segundo que nos queda, yo quería pedirles a ustedes, imaginen que ahí está Alberto Fernández en alguna de esas sillas. ¿Qué 2 consejos le darían para su política exterior? ¿Andrés? ¿Que lo escuche Juan? Paciencia y diversificación. Paciencia y diversificación. ¿Y vos, Juan? Bueno, no tengo tanta confianza para hablarle así al presidente. Bueno, pero ¿por qué no? Yo diría que hay un ADN de la política exterior argentina que ha surcado muchos gobiernos, muchos momentos históricos, que yo los recuperaría al menos como un nudo básico que nos puede ayudar. La diversificación ha estado en el corazón de la política exterior argentina, diversificación política y diversificación económica y diversificación comercial. Recuperar y acentuar y trabajar sobre eso me parece fundamental. El regionalismo ha sido también parte del ADN argentino, es decir, Argentina ha contribuido al regionalismo y sabe y hoy entiende, me parece, que necesita mucho más la región que antes. Y no estoy hablando de la patria latinoamericana o de algo por el estilo. Estoy diciendo que hay intereses concretos en la región que nos mancomunan, nos identifican y que serían la plataforma natural de despliegue internacional. Lo tercero diría, por favor, más multilateralismo. Las instituciones multilaterales necesitamos fortalecerlas en la región y en el mundo, porque los débiles, los que menos poder tenemos, no podemos interactuar solo bilateralmente o estar presas de las acciones unilaterales. Necesitamos un multilateralismo robusto en la región y el mundo. Y lo tercero, el aporte de Argentina al derecho internacional. Casi siempre nos olvidamos, creo que hacemos muy mal, en no recordar que Argentina tiene 2 premios Nobel de la Paz. Y esto no ocurre con países de la periferia o del ex tercer mundo o del sur global. Argentina siempre fue un constructor a favor de la paz. Y en esta hora, con este escenario que hemos planteado, no sería un tema menor para una política prudente, cautelosa y estratégica.
Bueno, y antes de irnos, a los empresarios, ¿qué les recomiendan? Andrés, aquí hay muchas empresas que son multilatinas, ¿no? Que tienen filiales, que exportan. Que nos sigan invitando. Ah, muy bien, muy bien. No, sobre empresas vine a aprender. Juan. Hace un año hay una revista que es muy conocida en inglés, que se llama Foreign Affairs, pero hay una versión en español que se edita en México, que se llama Foreign Affairs Latinoamérica. Y había un artículo sumamente interesante sobre el papel de las multilatinas, pero muy interesante. Y entonces señalaba el ranking de las multilatinas, que no creo estar equivocado. 32 brasileñas, 25 mexicanas, 12 chilenas, 9 colombianas y 4 argentinas. Y yo me acuerdo de esos trabajos de los años 60 y 70, donde 40, 50, 60 empresas argentinas estaban alrededor de América Latina. Yo quisiera volver a eso, yo quisiera volver a que el país tenga una clase empresarial que esté dispuesta a mirar más allá de su frontera y entender que es indispensable para el desarrollo nacional. Has dicho un punto sobre, pese a que estábamos terminando, sobre el que quisiera volver. ¿Por qué pensás que el país tiene esa clase empresarial? Y también quisiera preguntárselo a Andrés Malamud, porque ustedes han estudiado bastante el rol de las élites. Andrés. Él es el jefe mayor del rol de las élites. Tiendo a ser más estructural en el análisis. No creo que las élites argentinas sean particularmente perversas o corruptas. Hay de todo, como en todos los países. Creo que los incentivos los llevan al conflicto. La Argentina tiene este problema de que exporta lo que come y por lo tanto el tipo de cambio, de equilibrio, nunca es de común acuerdo. A unos les conviene el dólar alto, a otros el dólar bajo, y Argentina tiene un sistema bimonetario. Hay que ponerse de acuerdo con concesiones mutuas. No queda más remedio que perder un poco en el corto plazo. Pero como en Argentina no hay largo plazo, el incentivo es ganar ahora y mañana tutatis y belenos sabrán. Por lo tanto, lo que están haciendo los empresarios cuando hacen las cosas a corto plazo es racional, porque el Estado, que es el que tiene que garantizar largo plazo y extender la sombra del futuro, es el que no está cumpliendo. Así que la primera responsabilidad es el Estado, que tiene que generar las condiciones, los incentivos para que los actores privados les convenga acordar. Me parece que lo estamos aprendiendo los palazos. No sé si todavía aprendimos la lección del todo. Juan. Lo que él dijo es lo correcto. Bueno, me dicen que está llegando el presidente electo, así que les agradecemos realmente muchísimo. Hemos aprendido un montón de ustedes. Muchas gracias.